Dentro de las entrevistas que hemos mantenido a lo largo de los últimos días en el grupo multimedia de comunicación La Cerca, centradas en el análisis de lo sucedido en torno a ese rechazo del proyecto de ley de presupuestos para 2017 en Castilla-La Mancha el pasado 7 de abril, con los votos en contra de los diputados del Partido Popular y de Podemos, hoy tenemos oportunidad de conversar con un protagonista cuyo nombre además saben que ha aparecido recurrentemente en todas estas entrevistas que hemos podido ir realizando al respecto de este asunto importantísimo en la región. A través de una carta que remitía a los diferentes medios de comunicación se ha podido tener un mayor acercamiento al sentir de al menos una parte de Podemos a la hora de tomar la decisión que finalmente manifestó el grupo en ese pleno del 7 de abril con su voto contrario a los presupuestos. Y de eso hablamos ya con él, con David Llorente, diputado y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, a quien paso ya a saludar y a dar sobre todo las gracias por atendernos estos minutos. David, buen día. ¿Qué tal está? Hola, buenos días. Pues encantado de charlar con vosotros y vosotras. Bien, es cierto que, como decía ahora en la presentación, su nombre está saliendo recurrentemente en todas y cada una de las conversaciones que estamos pudiendo mantener desde aquí estos días en torno a lo que ha sucedido. ¿Se imaginaba que el rechazo de Podemos y que posteriormente, sobre todo, su versión sobre esos hechos que transmitió a través de esa carta iban a levantar tanto revuelo como lo están haciendo? Bueno, yo creo que la situación que hemos vivido en estas últimas semanas ha sido presenciada por la ciudadanía con sorpresa y yo creo que percibida como un fracaso político colectivo, un fracaso compartido, ¿no? Yo creo que el intercambio de descalificaciones no va a contribuir a aportar una solución. Es cierto que el PSOE no puede seguir comportándose como si gobernase con mayoría absoluta. Tiene que tener en cuenta a Podemos y a nuestras propuestas. Y bueno, yo creo que la campaña pública que hicieron en las últimas semanas de ataque desaforado a las enmiendas que habíamos presentado, pues no contribuyó ciertamente a facilitar el diálogo y el acuerdo. Probablemente ese contexto no ayudó a que explorásemos todas las posibilidades de la negociación que habrían podido tal vez conducir a un acuerdo, pero no obstante, yo creo que no esas posibilidades todavía existen, si existe voluntad política para ello. Y por eso en este artículo hago una propuesta concreta, ¿no? A mí me gustaría que la atención se centrase en la parte propositiva del artículo que ofrece una propuesta ante ese desacuerdo sobre los presupuestos regionales. Y esa propuesta tiene tres pasos muy claros. Uno es abrir una ronda de renegociación partiendo de la base del acuerdo que existía para la tramitación de los presupuestos, una ronda de renegociación de aquellas enmiendas sobre las que existían discrepancias y una renegociación orientada a alcanzar 4 acuerdos básicos. Uno sobre sanidad y servicios sociales, otro sobre educación y cultura, otro sobre agricultura y medio ambiente y uno último sobre actuaciones de emergencia frente a la violencia machista. Esos acuerdos básicos permitirían, entiendo yo, recoger las cuestiones fundamentales que planteábamos en nuestras enmiendas y en cierta manera rescatar nuestras enmiendas, que creo que son asumibles y que mejorarían sustancialmente el proyecto de ley de presupuestos. Posteriormente, un segundo paso sería someter a consulta de nuestra militancia, de la Asamblea Ciudadana de Podemos, el resultado de esos acuerdos básicos y la aprobación o rechazo de los presupuestos. Y, por último, si el resultado fuese aprobatorio por parte de nuestra militancia, seguir un procedimiento abreviado en las Cortes para que pudiesen agilizarse los tiempos. Yo creo que es importante que las decisiones en Podemos sean transparentes, sean consecuentes con una argumentación previa y respondan a nuestros principios de democracia participativa, y por eso creo que bueno, pues sería
sería conveniente, ante una decisión de esta relevancia, convocar una consulta a nuestra militancia. Yendo por partes, a raíz de esa propuesta que usted dice que le gustaría que centrase lo que es la atención con respecto a la carta que remitió a los medios de comunicación. Hace apenas unos minutos el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, ha manifestado al respecto que no se descarta ningún escenario y que incluso volver a llevar las mismas cuentas aceptando todas las enmiendas presentadas por Podemos sería técnica y legalmente viable. Lo que pasa es que apuntaba también que no sabía con cuál Podemos tenían que hablar, preguntándose si el Podemos que dice que se enteró una hora antes de la votación de que tenía que votar que no, o el Podemos que votó que no de manera premeditada. Ahí se está produciendo un poco pues ese escenario en el que señalan directamente pues a esa situación de desunión que podría percibirse ahora mismo en el seno de Podemos. ¿Qué se responde a esto? Bien, yo creo que desde el principio hemos explicado los motivos de nuestro rechazo a los presupuestos, ¿no? Dado que se habían presentado y rechazado determinadas enmiendas que para nuestro grupo y nuestro partido eran importantes, pues difícilmente cabía otra decisión que rechazar el proyecto de ley de presupuestos. Pero al tiempo que explicábamos estos motivos del rechazo, también tendíamos la mano al diálogo y a la posibilidad de acuerdo, ¿no? Y yo lo que he hecho es, siguiendo esa vía de la oferta de diálogo, formular una propuesta concreta que yo creo que sencillamente pues lo que plantea es que las enmiendas que presentamos se pueden traducir en 4 acuerdos básicos sobre esas áreas que he mencionado anteriormente, y que un acuerdo sobre cada una de esas áreas permitiría rescatar el contenido de esas enmiendas, incorporarlas a los presupuestos y tener de esa manera unos presupuestos que signifiquen mayores avances y beneficios para la mayoría social, ¿no? En la defensa de los servicios públicos y la garantía de los derechos sociales, la protección del medio ambiente, el apoyo a la agricultura, al empleo y otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa posibilidad existe. Como digo, el intercambio de descalificaciones y seguir polarizando la situación no va a contribuir a nada. Por nuestra parte, desde el inicio existe un compromiso con la gente y con la ciudadanía de que vamos a hacer una oposición exigente, por supuesto, pero también constructiva y sobre todo útil para la gente. ¿Hasta qué punto también desde Podemos se puede estar de alguna forma polarizando lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, a raíz de esta petición que usted transmite en la carta, solicitando pues que todas estas cuestiones, o al menos este tema de los presupuestos, deben someterse al debate en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha y someterse también a la consulta de la Asamblea Ciudadana, pues precisamente ayer en la televisión pública regional, el secretario general de Podemos en nuestra comunidad autónoma, García Molina, pues reprochaba de alguna manera que usted no había dicho nada al respecto de esto en ningún momento y que manifestaba además que porque esas consultas deberían haberse producido en estas ocasiones y no se dieron cuando el año pasado sí votaron a favor de los presupuestos. Entonces, este también juego en el que ustedes dos de alguna forma están entrando a través de los medios de comunicación, ¿en qué medida puede ayudar a aliviar un poco esos ánimos? Bien, quien dice que el Consejo Ciudadano Autonómico es el órgano de dirección política con funciones ejecutivas de Podemos Castilla-La Mancha no soy yo, sino el documento político organizativo de Podemos Castilla-La Mancha, con el que se presentó una determinada candidatura a la dirección en su momento y que fue aprobado por la Asamblea Ciudadana, por la militancia. Por lo tanto, es cuestión de respetar esos documentos y convocar cuando corresponde al órgano de dirección política de Podemos Castilla-La Mancha. Eso no soy yo quien tiene que decirlo, sino que lo dicen el propio documento político organizativo. Y quien puede convocar ese órgano, pues es el secretario general o una fracción, una proporción de los miembros de ese órgano o de la Asamblea Ciudadana, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de respeto a los documentos y al órgano democráticamente elegido por el conjunto de inscritos e inscritas en Podemos, ¿no? El documento político organizativo también establece que las decisiones relevantes, y yo creo que esta es una de ellas, desde luego,
deben someterse también a consulta de la Asamblea Ciudadana, es decir, de la militancia, de las bases, ¿no? del conjunto de personas inscritas en Podemos Castilla-La Mancha. Cuando aprobamos los presupuestos de 2016, lo hicimos porque contemplaban medidas que, digamos, o sea, dotaban presupuestariamente medidas incluidas en el propio acuerdo de investidura, que sí había sido ratificado por la militancia. Es decir, esa consulta se produjo en 2016 y el presupuesto lo que venía a hacer era, digamos, dotar presupuestariamente algunos de esos compromisos que habían sido ratificados por la Asamblea Ciudadana, como el Plan de Rescate Ciudadano, la reforma tributaria y otras cuestiones, ¿no? Cuando se produjo la cancelación por nuestra parte del acuerdo de investidura, yo también publiqué un artículo en el que defendía esto mismo, que había que haber socializado previamente entre las bases la evaluación del cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de investidura y que la cuestión se debía haber planteado también en nuestro órgano de dirección política, es decir, en el Consejo Ciudadano Autonómico. Y ahora vuelvo a decir exactamente lo mismo. En cualquier caso, como vamos a tener un proceso interno de Asamblea Ciudadana, donde se van a formular y presentar distintas propuestas, yo creo que es una buena ocasión para clarificar estas cuestiones. Yo, desde luego, he apoyado desde el principio y sigo apoyando que Podemos debe responder en sus procesos internos de toma de decisiones a nuestros principios de transparencia y de democracia participativa. Y eso implica contar con las bases, con los círculos, con la militancia, y poner en marcha los mecanismos de participación que se contemplan en nuestros propios documentos. En otras conversaciones como estas que hemos mantenido estos días con dirigentes del Grupo Socialista, han explicado cosas que me gustaría que usted también tuviese la oportunidad de comentar desde la visión de lo ocurrido por parte de Podemos. Ellos, pues por ejemplo, aseguran que ni usted ni García Molina dijeron en ningún momento que las enmiendas que no salieron adelante eran imprescindibles para aprobar los presupuestos, y además les afean de algún modo que en lugar de paralizar el proceso para negociarlas más días, directamente votasen que no a las cuentas de manera, dicen, sorprendente para ellos. ¿Por qué se actuó así finalmente en el último momento? ¿Cómo fue esa comunicación durante esas jornadas o esas últimas horas en las que cambiaron la intención del voto? Yo creo que en una negociación, en un proceso de negociación, debe haber, bueno, unas condiciones exigentes desde el inicio, pero también se debe expresar con claridad pues cuáles de ellas son irrenunciables o líneas rojas, si queremos decirlo así, y cuáles otras, bueno, pues son, digamos, negociables o más contingentes, ¿no? Durante el proceso de negociación, bueno, yo creo que en un determinado momento la situación se polarizó y se enturbió, ¿no? Cuando presentamos nuestras enmiendas, como digo, el PSOE y el Gobierno regional iniciaron una campaña tremenda, ¿no? De descrédito, de ataque público, y bueno, utilizando muchos argumentos que eran falsos, ¿no? Parece que de repente Podemos era culpable de todos los males. Yo creo que eso no contribuyó a facilitar el diálogo y el acuerdo en un momento crítico. Las negociaciones quedaron sencillamente en suspenso. Es posible, como digo, que en ese momento crítico pues no se explorasen no se agotasen todas las posibilidades de la negociación. Habría sido un momento en el que podríamos haber contado con una enorme capacidad de negociación, ¿no? Simplemente advirtiendo que si nos aceptaban esas enmiendas podríamos votar en contra de los presupuestos. En cualquier caso, como digo, lo hecho está. Ahora existe aún la oportunidad de retomar el diálogo y llegar a un acuerdo. Hay muchos colectivos, plataformas, organizaciones de la sociedad civil que están apelando precisamente a la necesidad de que tanto PSOE como también Podemos retomemos el diálogo y lleguemos a un acuerdo, y se puede partir de la base de lo que ya teníamos acordado y bueno, pues terminar de acordar aquello sobre lo que todavía existían discrepancias. Yo creo que eso es lo fundamental, mirar adelante,
ser propositivos y sobre todo resolutivos. Usted está manifestando pues esa sensación que hay ahora mismo entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha de querer que haya un acuerdo y que esto se desbloquee de alguna manera, y además tiende la mano, lo acaba de corroborar, pues a que finalmente no existan estos presupuestos prorrogados de 2016 durante todo el ejercicio 2017. Si finalmente esto no pudiese evitarse y no saliesen unas cuentas aprobadas para este año, esas enmiendas que supusieron el problema, ¿serían una razón lo suficientemente fuerte como para explicarle ahora a la gente, también sobre todo a los militantes de Podemos, que por ejemplo no va a salir adelante una pieza que para ustedes era clave, como era ese plan de garantías que al final se había dotado con esos 120 millones de euros? Bueno, yo creo que es el gobierno regional y el Grupo Socialista quienes tienen que explicar, sobre todo, por qué las enmiendas de Podemos les parecen tan inasumibles, cuando yo creo que son enmiendas que mejoran el proyecto de ley de presupuestos y sobre todo apuestan por una defensa de los derechos sociales, de los servicios públicos, la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia machista, el apoyo a la agricultura, al empleo. ¿Por qué estas cuestiones les parecen tan difícilmente asumibles? Eso es lo que el Grupo Socialista y el Gobierno tienen que explicar. Finalmente, David, desde la oposición ahora mismo pues se están señalando mucho ese proceso interno que va a vivir Podemos en la región este mes de mayo y aseguran que esto subyace un poco a todo lo que está sucediendo. Usted y su compañero de partido, ¿cómo podrían explicar de alguna manera a todos esos que critican tales situaciones el modo de separar una cuestión de la otra, lo que va a nivel de partido de lo que va a nivel institucional con respecto al día a día de la región? Yo creo que ambas cuestiones no deben vincularse, ¿no? El proceso de negociación de los presupuestos ha seguido un curso de muchos meses, ¿no? Y eso está por un lado, y por otro lado está el proceso interno que vamos a abrir en las próximas semanas en Podemos Castilla-La Mancha. No obstante, aunque ambas cuestiones tienen procesos distintos, yo creo que sí en nuestro proceso interno pues vamos a tener una buena ocasión para proponer a nuestra militancia distintas opciones, ¿no? Si queremos que, bueno, pues Podemos Castilla-La Mancha funcione de una determinada manera, donde las cosas se deciden de una determinada manera, o por el contrario, bueno, pues apostamos realmente por una democracia participativa, apostamos por nuestros principios de transparencia, horizontalidad, democracia participativa, ¿no? Yo creo que es fundamental que la militancia tome la palabra y tenga también la oportunidad de decidir cuando adoptamos decisiones relevantes, ¿no? Como los pactos pre- o postelectorales o la ruptura de estos pactos o también el rechazo o la aprobación de los presupuestos regionales. Yo desde luego creo que en esas ocasiones no solo hay que convocar desde luego de manera preceptiva a la dirección política, al Consejo Ciudadano Autonómico, sino también dar la voz y la palabra a nuestra propia militancia. En Podemos Castilla-La Mancha se tiene que decidir o se tiene que mandar obedeciendo a las bases y a la militancia, que son quienes deben controlar colectivamente el partido. Probablemente entonces lo que suceda con los presupuestos en la región tenga una previa importante en lo que suceda en ese proceso interno de Podemos. Pues no sé si ambas cuestiones estarán o no vinculadas o si se resolverá antes una o la otra, ¿no? Pero desde luego, insisto en una cuestión. Yo apuesto, y un sector importante de gente en Podemos Castilla-La Mancha apostamos por construir Podemos Castilla-La Mancha como una organización que no solo reclame, sino que sea ejemplo de democracia participativa, y eso tenemos que demostrarlo en la práctica. David Llorente, ha sido un placer conversar con usted estos minutos. Veremos en qué deriva todo, lo iremos contando y analizando. Como digo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de La Cerca. Hasta luego. Encantado. Gracias a vosotros y vosotras. Un saludo.